Muy buenas noches. Hoy día vamos a estudiar la parte de subespacios vectoriales. Subespacio vectorial. Esta es la parte más importante del segundo parcial. Vamos a hablar mucho de este subespacio. Entonces vamos a definir algo bien interesante. ¿Qué es un subespacio vectorial? Vamos a recordar lo que hemos hecho en la anterior. Hemos estudiado un espacio vectorial, que es un conjunto de vectores, habíamos dicho. Ahí está. Donde aquí tenemos vectores. X1 vector, X2 vector, X3 vector. Y habíamos dicho que va a haber infinitos vectores, ¿no? Ahí le vamos poniendo una cantidad infinita, el espacio vectorial. Entonces aquí tenemos infinitos elementos del conjunto. Este B es el espacio vectorial. Pero cuando usted quiere estudiar un conjunto, digamos, vamos a escoger un conjunto y uno para estudiar no estudia todos los elementos, ¿no? Sino saca una muestra de los elementos. Entonces yo me voy a sacar una muestrita, digamos esta. Y a esta muestra le vamos a llamar, esta pequeña muestra, ahí está, le vamos a llamar S. S. S, S es, así es, subconjunto, subconjunto, subconjunto de B, del espacio vectorial B. Entonces, pues lo que vamos a hacer es un subconjunto del espacio vectorial. Pero este subconjunto ya no va a ser infinito, sino va a tener x1, x2, x3 hasta xn, digamos vectores. Vamos a llamarlos así, y esto van a ser entonces, ya van a ser finitos. Hay una cantidad finita, una cantidad que se puede calcularlo de vectores. Es una muestra entonces, una muestra del espacio vectorial. Pero esta muestra tiene límites, mira, entonces aquí hay un límite, ¿no?, que lo delimita. Bien, entonces lo estamos viendo de esa manera. Vámonos ahora a la teoría que explica esto por definición matemática, lo que estoy explicando. Subespacio vectorial es un conjunto S no vacío donde sus objetos son llamados vectores, sobre los que definen las operaciones de adición producto por un escalar siendo su estructura. Entonces, al ser un conjunto, un subconjunto de B, también tiene la misma estructura, ¿no?, que el espacio vectorial, suma y producto por un escalar. La misma estructura tiene, y aquí dice eso. Se define la suma y producto por un escalar. Muy bien, entonces, ¿no? Es un subconjunto. Pero lo más importante es cuándo es subespacio, como el anterior, ¿no? Cuándo el espacio vectorial. Aquí, cuándo es un subespacio. Esta es la pregunta de examen. ¿Será subespacio? Le van a preguntar. Entonces nos respondemos. ¿Cuándo es un subespacio? Un subespacio es cuando cumple dos axiomas. Para el espacio vectorial eran 10, pero para subespacios dos axiomas. ¿Listo? Ahí está. Dos axiomas. Estos dos axiomas, uno es para la suma, se puede sumar los vectores, y el otro es para el producto por un escalar, porque se recuerda, ¿no? El espacio tiene una estructura con la suma y por el producto. Entonces, para la primera una y para el uno un axioma, una ley. Suma, se puede sumar, eso debe pertenecer a ese, lo que me clausura para la suma. Clausura para el producto, que es el axioma para el producto por un escalar, se puede multiplicar acá un vector y eso también pertenece a ese. Entonces con dos axiomas usted puede definir
el subespacio. Y aquí está algo, S es subconjunto de B, lo que habíamos visto. S es subconjunto de B. Muy bien. Entonces, eso es un subespacio, pero aquí hay que aprender a escribir. Voy a aprender a escribir. Cuando le hablan a usted de subespacio, tienen que entender esto. Subespacio. El subespacio es condicionado. ¿Cómo es eso? Aquí cuando usted extrae, digamos, vamos a imaginarnos al conjunto. Quiero estudiar, digamos, las bacterias en el lago Titicaca. No voy a estudiar todo el lago, ¿no? Voy con un recipiente, no sé, de un balde, digamos, de 1 litro. Extraigo el agua y me lo llevo al laboratorio. Entonces aquí hay una condición, ¿no? Hay una condición. Una condición. Todos los que están dentro del baldecito van a ser estudiados. Hay una condición. La condición de el subespacio. Todo subespacio tiene condición. Eso nunca se olviden. Un subespacio se escribe así. S es igual, o sea, subespacio es igual. Espacio vectorial o familia tal que condición. Una condición. Esta condición es una condición que cumple que cumple el conjunto de vectores, que esto es una ecuación, podríamos decir, una ecuación, una fórmula. Es la condición. Es cuando le hablan de subespacio, le tienen que dar esta condición. Si no le dan condición, ¿cómo va a poder extraerlo? Yo quiero estudiar las bacterias, entonces tiene que tener su baldecito para extraer la condición. Siempre un subespacio tiene condición. Va a ser una ecuación, una fórmula, algo, ¿no? Y eso es de los vectores. Ah, muy bien. Entonces no a olvidar eso. Ahora, la pregunta de examen siempre es, ¿cuándo es un subespacio? Cuando cumple los axiomas. Quiero usar estas propiedades que hemos aprendido en el anterior, sumar y ahora más fácil, pero ahora no solo es eso. El subespacio se debe escribir de esta manera. Familia y condición. Pero, antes, hacer esto, ¿no? Vámonos a problemas para hacer práctica sobre esto. Y esta es la teoría del subespacio. Entonces aquí hay una guía. A ver, lo escogeremos una que diga, a ver esto. Esta haremos primero, a ver, vamos a ver. Me van a decir si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla, muchachos? Muy bien. A ver, estudiaremos este caso. ¿Qué dice? Vamos a anotar aquí solución. ¿Y qué dice? Analizar, dice, si los polinomios para que A sub 0 son subespacios. Esta pregunta, ¿son subespacios? Ah, la pregunta es, ¿son subespacios? ¿Cuándo son subespacios? ¿Qué debe cumplir para que sea subespacio? Condición. Debe cumplir dos axiomas. Eso. Debe cumplir dos axiomas. Los axiomas son leyes. Ah, ya, dos axiomas. Haremos cumplir los dos axiomas, ¿no? Pero antes, cuando le hablan la palabra subespacio, siempre debe saber cómo se escribe el subespacio. Y aquí está, se escribe de esta manera. S, yo le pongo S, es igual, dice, B, aquí, tal condición. Esta B es el espacio, esta es también le conocen en matemáticas, esto, el espacio vectorial, o familia. Familia, ¿de quién les hablan? De polinomios, puede ser de matrices, no sé, ahí está. Así se escribe, a ver, escribiremos. S es igual, ahora en su caso. Familia, ¿de qué me hablan? Analizar si los polinomios de grado 3, este B es esto, es ahorita esta B,
En la familia sería esto. Ah, ya. La familia. Entonces vamos a decir. Entonces ahí la familia, ¿no? Entonces sí. Para todo podemos decir. Para todo a sub 0. Polinomio de grado 3. Podemos anotar así si quieren. Polinomio de grado 3, así. Px. Que es de esta manera. A sub 0. A sub 1x. Más a sub 2x cuadrado. Más a sub 3 x cubo. Tal que debe haber una condición, algo que cumple él, algo que cumple de él. Leemos el enunciado. ¿Y qué cumple de este polinomio? ¿Para qué? Ah, aquí está la condición. ¿Para qué? A sub 0 sea igual a 0. Ah, esa es la condición. Y cerramos. Y de esta manera se escribe el subespacio para este problema. Es lo primero, escribir el subespacio. ¿Se entiende, muchachos, cómo está escribiendo el subespacio? Muy bien. Entonces, ahora recién hago cumplido. Entonces, en espacio vectorial, ¿se acuerdan? Lo que hemos hecho, no necesitábamos esta la condición, directo hemos hecho. Entonces, ahora, siempre antes de callar esto. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué estudiar. ¿Por qué? Porque para el espacio vectorial era directo, porque era infinito. Ahora es finito, necesito limitarlo, necesito su condición. Ah, ya, bien, ¿no? Entonces, vámonos. Ahora recién. Debe cumplir dos axiomas. ¿Cuándo son subespacios? Son subespacios de polinomios de grado 3. Ah, este polinomio de grado 3. A ver, vamos a ver. Será, entonces debe cumplir dos axiomas. Y vámonos a extraer esos dos axiomas. Esos dos axiomas debíamos ser. Bien, entonces extraemos los dos axiomas. A ver, aquí lo teníamos. El primer axioma dice axioma 1 o ley 1. Les había ayudado el anterior cómo entenderlo y lo voy a copiar tal como está para entenderlo y descifrarlo. Bien. Aquí está el axioma 1. Un poquito lo reducimos. Ahí está bien. Bien. Muy bien. Ya. Entonces, si lo vemos ahorita, el axioma 1, cláusula para la suma, te pide un vector y otro vector, pero en este caso que pertenecen a ese. A ese habla de polinomios. Justamente es el U1, vector va a ser un polinomio. Ahí, entonces en ese caso cooperamos el mismo. A0 más B1, no, A1x, A1x más A2x cuadrado más A3x cubo. Ahora es A1, necesito otro vector, U2, entonces te pones U2. Ahora con otra letra si quieres, B0, como el anterior lo hemos hecho. Necesitas dos datos, el axioma dice, ¿no? Uno, necesito dos datos para demostrar. Tienes que darte los dos datos. De esta forma, ¿no? El primero es polinomio, le pones vector. Entonces ahí B1x más B2x cuadrado más B3x cubo. Bien. Ahora, pero aquí bien genial, mira. Cuando hay este polinomio, cumple esta condición. ¿Qué significa? Que el término que no tiene x, mira, el término que no tiene x es A0, aquí es A0, vale 0. Entonces esto aquí tiene una condición. ¿Cuál es su condición? Que el término que tiene A0, o sea que no tiene x, vale 0. Ah, y de él su condición, ¿cómo sería? El término que no tiene, el término independiente vale 0. Entonces, en este caso el término independiente, ¿qué letra es? Eso. Aquí todos tienen condición. Cuando pones un vector, condición. ¿Tienes un vector? Condición. Un vector de este caso, ¿no? Un vector que uno que pertenece a ese. En este caso el vector es un polinomio. Ah, ya. Pues ahora recién sumamos. Sumamos y decimos, ¿no? A ver. U1 más U2 debe pertenecer a ese. Esos son polinomios de grado 3.
Veamos, 1 ¿cuánto vale? A0 más A1x A2 cuadrado más A3x cubo, ese es 1, más U2, que sería en este caso B0 más B1x más B2x cuadrado más B3x cubo, y esto debe pertenecer a ese que es polinomios de grado 3. Y lógico, un polinomio de grado 3 se suma con un polinomio de grado 3, da un polinomio de grado 3. Entonces sumamos, que va a tener A0 más B0, listo, más A1 más B1x más B2 más A2, ¿no? Ahí me estoy comiendo. Del su A2 con el B2. A2 más B2 x cuadrado. Más este, ¿no? Con este. A3 más B3 x cubo. Y ahora aquí vean. Un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 tiene esta condición. El término independiente vale 0. Un polinomio de grado 3 tiene esta condición. Y cuando sumas dos polinomios, también tiene un polinomio de grado 3. Entonces, esto también tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Que cuando hay un polinomio de grado 3, el término independiente vale 0. En este caso, la condición es que A0 más B0, o sea, este término vale 0. Ahora esta condición hay que demostrar con ayuda de estas dos. Es lógico. A0, ¿cuánto vale? 0. Muy bien. Más B0, ¿cuánto vale? 0. Es igual a 0. 0 más 0. 0 es igual a 0. Cumple. En todos los ejercicios va a ser lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Esta condición, porque aquí no siempre te van a dar polinomios, te van a dar matrices, te van a dar vectores, te van a dar integrales, te pueden dar muchas cosas. Entonces, cada uno escribes con su condición, sumas y de él también hay su condición, y esta condición la demuestras usando estas subcondiciones iniciales. ¿Se entiende, muchachos? Ya. Bien, entonces vámonos ahora. Como cumple, puedes avanzar a la siguiente axioma. Si falla, ahí lo dejas, ¿no? Como cumple, vámonos a la siguiente acción. Entonces, vámonos al axioma 2, que sería clausura para el producto. Este, ¿no? Entonces, hay que saber manejar nuestra clausura para el producto. Entonces, ¿qué dice la clausura para el producto? Usted quiere demostrar el axioma 2, clausura para el producto, quiere aplicar, necesita de dato U1 vector. Ajá, pero es uno ya tengo, tiene que usar el que ya tiene. Entonces, lo hacemos y a ver, veamos cómo hacer. U1 vector. U1 vector nos hemos dado. Tiene que usar el que se ha dado aquí. Ya para no complicarse. Este 1 me he dado. Ah, ya. Entonces, U1. Entonces nos damos el 1. A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x cubo. Ahí está, ¿no? Pero ¿qué condición cumple? ¿Cuál es la condición de esta? Cuando tiene 1, ¿qué condición cumple?
Eso. A sub 0 igual a 0. El término independiente en este caso es 0. Muy bien. Ah, ya. Entonces ahora aplicamos. Aplicaremos. ¿Qué dice la condición? Que K por U1 debe pertenecer a S, el subespacio de polinomios de grado 3, en este caso es S. K, y anotamos U1, esto sería A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x cubo. A ver, multiplicamos. Si ustedes saben que una constante puede multiplicar, ¿no? Ahorita aquí le he puesto, aquí pueden ponerle como los libros, pertenece a ese, pero o dejarlo ahí nomás, porque ya aquí hemos indicado que pertenece a ese. Aquí también, ¿no? Vean, aquí le he puesto pertenece a ese, pero si en otros libros ven que ya no dice pertenece a ese, porque aquí ya lo están diciendo que pertenece, también vale. Ya dejarlo ahí, no hay ningún problema. Es obvio que pertenece a ese, ¿no? Eso, por si acaso, aquí ya no lo voy a poner, porque aquí ya lo he dicho. Pero es un polinomio, mira, ahorita por K, entonces puede ser así. K por A0 más K por A1x más K por A2x cuadrado más K por A3x cubo. ¿Ya? Aquí ya ha salido un polinomio de grado 3. Pero si hay un polinomio de grado 3, el término independiente es igual a 0, tiene una condición. Aquí también cuando multiplicas tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es que el término independiente, en este caso K por A0 vale 0. Que esto sería como el A0, ¿no? Esto sería A0, A1, A2, A3. Seguiría la misma regla. Ah, muy bien. Esta condición hay que demostrar. Esto hay que demostrar. Y es fácil para demostrar. Esto ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 0. K, esto vale 0. Y 0 por cualquier K sale 0. 0 es igual a 0. Cumple. Ah, ya. Entonces ha cumplido el axioma 2. Por tanto, vamos a decir, cumple axioma 1 y axioma 2. ¿No? Aquí esto lo voy a borrar. Cumple axioma 1. Entonces, por tanto, es subespacio. Esa sería la respuesta. Es subespacio. ¿Se entiende, muchachos? Muy bien. Vámonos ahora con otro ejercicio que vamos a ver. Un ratito más. Bien, a ver, vámonos con otro. A ver. Este 6 me parece medio interesante. El 6. Muy bien, a ver, este dice que debe llegar a la respuesta que no es. Veamos a ver. Muy bien, sea B un espacio vectorial de matrices 2×2 sobre R, dice, reales, ¿no? Y W consta de todas las matrices tal que al cuadrado es igual a. Determine si W es un subespacio de B. Ah, ya. Primero, nos está preguntando, determine si W es un subespacio. ¿Cuándo es un subespacio? Eso, dos axiomas. Eso. Cuando cumple dos axiomas, ¿no? Entonces, vamos a decir, es subespacio cuando cumple dos axiomas. Uno para la suma y otro, por ejemplo, para escalar, ¿no? Y cuando es espacio vectorial, cuando cumple 10 axiomas. Ah, ya, muy bien. Eso hay que saber. Ahora hay que escribir el subespacio. Hace rato era S es igual a, sino espacio tal que condición. Pero en este caso nos están dando
otras variables, ya no es S el subespacio. Mira, sea B un espacio vectorial, ahí está, B se mantiene, de matrices 2 por 2, esta B va a ser matrices 2 por 2, ahorita vamos a arreglar eso, sobre L. Y W consta de todas las matrices tal que determine W es un subespacio, W es un subespacio, ese era el subespacio, aquí escribimos con W es igual a un subespacio. Las matrices 2 por 2, entonces pongámosle para toda matriz 2 por 2, entonces pongámosle A, ABC nos daremos, una matriz 2 por 2, A, B, C, D, ahí está, 2 por 2, eso dice ahí 2 por 2. Tal que dice, las matrices cumplan esta condición, que A cuadrado sea igual a A, ahí está la condición, ya. Determina si W es un subespacio. Bien. Entonces, de esta manera se escribiría todo este enunciado, el subespacio. ¿Se entiende? Muy bien. Si esto no está en otros libros y solo está eso, no hay ninguna dificultad. ¿Ya? Es la forma de entender. Ya tenemos esto. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar las dos acciones. A ver, el primer axioma era para la suma, ¿no? Que decía, si tienes un vector U1 y sumas el otro vector 1, esto debe pertenecer a S. En este caso ya no hay S, en este caso es B doble, ¿no? Es B doble. Bien, entonces aplicaremos, a ver, entonces 1, ahora 1, aquí te está pidiendo el dato 1, y 1 te das, ¿1 qué es? Díctenme quién va a ser 1. ¿Cómo va a ser 1? Díctenme. A, B, C, D. Eso, A, B, C, D. Pero nos vamos a dar en nuestro caso, entonces aquí vamos a poner algo, ¿ya? Aquí vamos a poner algo. A, pongámosle. A es igual a esto, para que cumpla esta condición. ¿Listo? Porque aquí habla de A. Porque aquí siempre tiene que haber una relación entre estas variables aquí. Ahorita he puesto A, pero ¿qué hay? Entonces, esta es A. ¿Ya? Esta es A. Como hace rato, vean. He hablado de polinomios. Como este, mira, he hablado de... Tiene que haber una relación. Hablo de polinomio. Y algo del polinomio tiene que estar en la condición. Entonces, por eso le voy a poner A. Esta matriz A 2 por 2, eso debía cumplir, ¿no? Ya, entonces 1 es este. Entonces es el 1, ¿no? Y en este caso es A. Muy bien. Pero ahí está, ¿qué cumple? ¿Qué condición cumple? La condición es, lo ponemos con numeritos, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Así lo voy a poner porque es 1 vector. Cumple que si hago al cuadrado debe ser igual a A, dice. Muy bien. Entonces, ahora el otro vector U2, entonces me inventaré que sea el mismo, pero con 2, ¿no? A2, B2, C2 y D2. Aquí va a cambiar, ¿no? Otros van a ser A, B, C, D, porque aquí no dice. Otros pueden ser X, Y, Z, D, ¿no? Dependiendo. Ya, entonces aquí, esto le llamamos, en este caso lo hemos llamado A. Puedes llamarle, pero a esto si quieres B, digamos B. Si fuera B, aquí ¿qué condición tendría? B cuadrado igual a B. Eso, ¿ya? Entonces anotamos eso. B cuadrado es igual a B. Muy bien, ya tenemos. Ahora sumamos. Aquí dice, ahora sí, recién puedes aplicar, ¿no? Aquí aplicas decir, porque no, ¿con qué datos ibas a sumar? Algunos dicen, no me han dado 1 y 2 de 2. Usted tiene que darse de la forma de aplicar la condición, nada más. Entonces nos vamos, ¿no? Podemos darnos U1 vector, ¿no? Más U2 vector. Sumaremos, ahí mismo podemos sumar. 1, ¿cuánto vale? A1, B1, C1, D1, más
A2, B2, C2, D2. A ver, y si sumas, queda igual a una matriz 2 por 2. Aquí dice toda matriz 2 por 2, esa misma matriz al cuadrado sale lo mismo, dice. Aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí A1 más B1. A2 más B2. En ese caso, no, aquí estoy mal, ¿no? Aquí estoy mal. A1, B1, ¿está bien? La segunda, B1 con B2, ¿no? Tendría que ser ahí. Tendríamos que decir aquí. A1 más A2. Sí, aquí estoy mal, sí, muchachos, tienen razón. Más A2 y aquí tendría que ser B1 más B2. Aquí C1 más C2 y aquí va a ser directamente D1 más D2. No, listo. Entonces aquí hay una situación, ¿no? Y sale es esta la respuesta. Bien, pero aquí vamos a decir algo bien interesante. Entonces, si se han dado de cuenta, esta es la matriz A y esta es la matriz B, ¿no? Así tendríamos que manejar. O sea, aquí no entiendo mucho aquí, ¿no? Es medio que se complica, pero ¿qué tal lo hubiera hecho así? U1 más U2, vean esta otra forma. Aquí no entiendo nada. U1 le llamo A, muy bien. Más U2 le llamo B, así nomás. Esta es una suma, ¿no? Esta es una suma. Esta es una matriz, ¿no? La que suma es una matriz. Listo. Ahí nomás, hasta ahí lo dejo. Pero vos cuando tienes la matriz, mira, tienes la matriz, dice que su condición es la misma al cuadrado es A. Ya. Su condición del cuál sería. Aquí tienes la matriz B y su condición es la B al cuadrado es B. Aquí, ¿cuánto sería la condición de esta? La misma A más B. Eso, A más B. ¿Se cumplirá? Ese es el problema. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Veamos si se cumple o no se cumple. Esta condición hay que se cumplir y ahí estaba el problema. Aquí me hubiera complicado, ¿no? Pero si lo he puesto a B nomás, es decir, más sencillo porque trabajaba eso. Se sabe que es 2 por 2, ¿no? El tamaño es 2 por 2, ¿ya? Pues este es con 2 por 2. Entonces ahí lo trabajaremos y este es al cuadrado. Entonces, ¿cómo es al cuadrado? Es A más B por A más B. Y esto es igual a más B. Veremos si es cumple. A más B. Este multiplica con esto. Va a ser A por A, ¿no? A por A. ¿Sí sería? A por A. Más A por B. A por B. Y eso sería más B por A. Recuerden que el orden importa en matrices. Y más B por B. Y esto es igual a A más B. A por A puede ser A cuadrado. Estamos en lo correcto. Más A por B no puedo sumar, ¿no? Esto se queda nomás. B por A. Y más B cuadrado. Esto es igual a más B debería dar. Esto debería dar a más B. Pero ustedes saben que A cuadrado dice supuestamente que vale A. Y B cuadrado vale B. Entonces en este aspecto podríamos decir que tenemos que A más AB no es lo mismo que decir B por A, ¿no? Entonces lo dejo ahí nomás. Más B es igual a más B. Este igual a no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Aquí tienen A, aquí tienen A. Bien. Aquí tienen B y aquí tienen B. Pero les falta todo esto. No hay. Esto no hay aquí. Entonces esto no cumple. ¿Se entiende? Bien, interesante, ¿no? Y entonces no cumple. Entonces, como ya no ha fallado ese axioma, entonces podemos decir, entonces W no es subespacio. Que ha fallado el primero y ahí se tranca. Entonces, esta con matrices de esta manera, aquí no me convenía ponerlo así, ¿no? Directamente esto con matrices. Si me dan así si me hubieran hablado de los elementos de la matriz, bien hubiera trabajado con esto. Pero como no me habla de los elementos directamente, me da una conclusión A cuadrado A. Entonces A cuadrado A, U2, B y B cuadrado. ¿Se entiende, muchachos?
Muy bien. Ahora, revisen esto. A ver, ¿cuál quieren que haga? A ver, ahí está. De los subespacios. Espacio vectorial, ya lo hemos hecho el anterior. Esto creo que lo han hecho todos, porque esto seguro que entros he hecho, ¿no? Los que han hecho, me mandan una capturita o algo parecido y yo les voy a mandar la respuesta de este, ¿ya? Por si acaso, para verificar cómo lo han hecho. A ver, ahí aquí vean, aquí hay uno con una desigual, no es espacio vectorial, subespacio hemos hecho este. Ahí está de funciones, está de polinomios. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿La función o la de polinomio? ¿La 8 o la 9? ¿Cuál quieren? La 8. Muy bien, la 8 haremos entonces con funciones. Un momento. Un momentito. Ya. Entonces vámonos con la 8. Me dice que es no subespacio. Veamos. A ver, dice ahí el 8. Analizar si el conjunto de funciones reales f de x definidas desde 0 a x1 es un subespacio vectorial, dice, de todas las funciones que cumplen, ¿no? Entonces no me dice qué es subespacio nombrante. Cuando es subespacio uno dice S, F y aquí condición, ¿no? B condición. Esta B es espacio vectorial o familia. Pero cuando les dicen aquí otra vez, todas las funciones se conjuntan definidas es un subespacio, analizar si es un subespacio. Para que sea un subespacio, ¿qué debe cumplir? En este caso analizar, que es lo mismo. Eso siempre, en la mente ya va a estar. La muchacha está súper. Entonces antes, para hacer cumplir que haya el subespacio S, como no dice aquí W, como lo anterior, eso no lo voy a poner. Y ahora, ¿de qué me está hablando? ¿De qué familia? B es la familia. De las funciones reales. Ah, entonces de una función real fx. Muy bien, ¿no? Aquí definida esta parte ahorita vamos a anotar. Aquí ya. Tal que, ¿qué condición debe cumplir esta función? Y debe haber alguna fórmula, porque habíamos dicho la condición. Aquí dicen, mira, esta condición, ¿dónde está? Esta condición puede ser una ecuación, una fórmula que debe cumplir. Entonces aquí, vámonos con esto, y la condición sería esto. F0 más 1 es igual a F1. Ah, muy bien, esa es la condición. Pero esto está definida, dice, para valorcitos, no es para cualquiera. Esto está definido, esta función, de 0 a 1 nomás también. A ver, hagamos cumplir la primera condición. Para que sea un subespacio hay que se cumplir dos condiciones. La primera, entonces dice que si usted tiene 1, 1 más 1, 2, debe pertenecer a ese. Ah, entonces tenemos que darle dato 1 y 2. Y este 1 siempre esto se saca de aquí. En este caso, de aquí. Ahí está. Entonces le nombramos, en su caso le vamos a llamar U1, vamos a llamar fx. El mismo pueden copiar si quieren. Y aquí le ponemos una flechita. ¿Qué condición? Y la condición es que f0 más 1 es igual a f1. ¿Sí? Ahora el otro, u2. Pueden hacer el mismo o otra letrita. Si es f, pues otra función, ¿no? Gx. Si es gx, debe cumplir la misma regla. G en 0 más 1 igual a g en 1. ¿Se entiende hasta esa parte? Como estoy extrayendo los datos u1 y u2 del subespacio. Sí, que se entiende. Muy bien.
Entonces continuaremos a ver cómo hacemos entonces esta parte. Ahora sumamos, ¿no? Sumaremos para realizar el axioma 1. A ver cómo lo sumamos. Entonces 1, entonces aquí fx, muy bien, más gx. Listo, serían dos funciones. Entonces, si son dos funciones, si sumas dos funciones por teoría de funciones, ¿cómo sería su condición? Díganme la condición de la suma. Esto se trata pues, como una sola función, porque la teoría en funciones dice, puedes sumar dos funciones, entonces esto también va a ser una función hx, ¿no? Hx. Sumas dos funciones y es una función hx. ¿Y cuál sería su función? Su condición, mejor dicho, del hx. H sub 0 más 1 Es h sub 0 más 1 es igual a h en 1. Muy bien. Ahí está, eso sería, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, pero aquí esto tiene que relacionar, no había h, ¿no? Entonces lo que tienen que decir ustedes, así me lo he hecho con h, así teníamos que haber dicho. Hasta ahí está bien, se pueden sumar funciones, muy bien. Pero si vas a sumar funciones, aquí la misma función evaluada en 0, más o menos. Todo esto es como un h, entonces la misma, sería aquí, sería como una función. Sería f en 0 más g en 0, sería pues, todo esto. Mira, la misma repite, más 1 y este evaluado todo en 1. F en 1 más g en 1. ¿Se entiende, muchachos? ¿Cómo está saliendo? Mira, f en 0 más 1 y f en 1. Lo mismo. G en 0 más 1 y g en 1. Ah, lo mismo. Se puede hacer opciones. Esto en 0 más 1 y lo mismo, pero en 1. ¿Se entiende, muchachos? Ah, ya. Entonces el h estaba de más, ¿no? Entonces ahí ponemos. Y a esta es la condición. Y esta condición, esta es la condición. Y a esta condición hay que demostrar. Cuando sumas, a esa condición demostraremos. Entonces aquí vamos a demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. A ver, f0 más g0. Entonces tenemos que demostrar, ¿no? ¿Cómo demostraríamos esto? Aquí me lo voy a copiar. f0 más, en este caso, g0. Ahí está. Más 1. Estoy copiando nomás. Es igual a f1 más g1. Puede demostrar de cualquier lado, puede demostrar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si esto cumple o no cumple. A mí me conviene para este ejercicio, mirad, encontrar, esto tengo, mirad, F1 tengo, está despejadito, es más sencillo. Y G1 también tengo, entonces reemplazar eso, lo que está aquí arriba. Entonces lo dejo nomás. F0 más G0 lo dejo más 1. A ver, demostremos. F1 ¿cuánto vale? Vale F0 más 1. ¿Y G1 cuánto vale? G0 más 1. Ah, ya se está demostrando. Vean, esto se copia. F0 más G0 más 1 es igual. F0 más G0, pero 1 más 1 más 2. Entonces esto falla, ¿no? Es más 2. Ah, qué grave. Entonces esto, mira, aquí el 2 ya falló. Por tanto, esto no cumple. No cumple. ¿Se entiende, muchachos? Muy bien, entonces aquí diríamos, por tanto, S no es subespacio. Entonces, eso debía ser, ¿no? Entonces ahí no es subespacio, ¿no? Bien, de esta manera se trabaja esto de los subespacios y pues hay casos en el cual, digamos, vamos a trabajar la siguiente clase ya con este caso de subespacio, es lo más importante, viene base, dimensión y todo. La siguiente clase ya va a estar un poquito ya más interesante. Vamos a dejar para ustedes
A ver esta vamos a hacer esta más lo haremos. A ver, vamos a ver esto con dos, esta por ustedes, esta cierta parte. Entonces esto practiquen. Demostraremos si esta es un subespacio o no. Preguntan si esto es un subespacio. Ya vean. Entonces aquí usted tiene que reconocer S es igual, y aquí está la familia, tal que todo esto es la condición. O sea, hay dos condiciones que debe cumplir aquí. Dos y dice, ¿no? A ver, entonces la primera es para demostrar si ese subespacio. Es subespacio, la pregunta. Es para que sea subespacio. ¿Qué debe cumplir? Los dos axiomas. Entonces, el primer axioma lo expide U1 más U2 pertenece a ese. U1 hay que darse. U1. Yo me voy a dar ahí una cosa. U1 es lo que está aquí adentro. Va a ser X, Y, Z. Entonces, cuando nos dan así, conviene ponerlo directamente sub 1, 1, 1, 1. Y que voy a ponerlo así. Sub 1, sub 1, sub 1. Y aquí su condición, mira, la condición es esto. Que la suma de las dos componentes es 0 en ese caso. Es la suma de los dos primeros. X1 más Y1 es igual a 0. Y la primera componente que es X menos la tercera componente es 0. La primera X1 menos Z1 es igual a 0. Esa es la condición. Ahora la siguiente. U2 sería aquí X2, Y2, Z2. Dícteme cuál sería la condición para el otro vector. X2 más Y2 igual a 0. Genial. Y X2 más menos Z2 igual a 0. genial, solo citan eso. Ahora, como se suma, ustedes mismos aquí ya podrían haber sumado. Si quieren, es lo mismo. X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2, porque se pide la suma. Ahí lo mismo. Ahora su condición de esta, ¿cuál sería? La primera componente más la segunda componente. ¿Cómo sería? Aquí dice, ¿verdad? X1 más X2. Ya. Y1 más Y2 igual a 0. Eso, más Y1 más Y2 igual a 0. Y aquí, ¿y qué más? X1 más X2 menos Z1 menos más Z2 igual a 0. Genial, eso siempre es. A Z2. O sea, ahí lo único que tienen que explicar es lo que ustedes ya saben. O sea, aquí aplican para demostrar esto. Ustedes saben, vean, X1 más X2, X1, esto puedo armar, ¿no? X1 más Y1, puedo armar este con él, y este con esto puedo armar, es una suma. X2 más Y2 debe ser igual a 0. Y esto se cumple, vean, X1 más X2 es 0, esto es 0. 0 más 0 es igual a 0, 0 es igual a 0, si cumple. Bien. Y ahora este lado también debía cumplir. X1 menos Z1. X1 menos Z1. Este 2 también, porque no arma nuestra pareja. Aquí más, puedo poner si quieren. X2 menos Z2. Debería salir 0. X1 menos Z1 sale 0 y esto sale 0. 0 más 0. 0 es igual a 0. Los dos son verdad. Esto cumple, ¿no? Cumple. ¿Se entiende, muchachos? Muy bien, así se juega esto ya de demostraciones y subespacio, ¿no? Aquí la condición de la suma, también hay una condición, y esa condición la demuestras usando las anteriores condiciones. Bien, ahora nos faltaría el último caso, el último axioma, en este caso sería el axioma 2, que dice que K por U1 también pertenece a ese. Es K, necesitas, y 1 ya tienes, la hemos dado X1
y1, z1. Y multiplicas y esto puede ser k por x1, k por y1, k por z1. Y esto debía cumplir una condición. Y la condición es la suma de la primera componente con la segunda igual a 0. La suma de la primera componente k1 más la segunda componente ky1 debe ser igual a 0. Y dice, ¿no? Ahora dice, la primera componente menos la tercera componente igual a 0. La primera componente es kx1 menos la tercera componente kz1 es igual a 0. Bien. Aquí puedes factorizar k. Aquí nos faltaría darnos, ¿no? Cuando dices u1, tienes que darte pues, el u1. El 1 que es, el 1 ya tenemos, ¿no? Esa, me voy a llevar ahí, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Su componente, su condición. Siempre hay que notar eso. Ya, por si acaso. Siempre hemos anotado y se debe anotar aquí u1, x1, y1, z1 cumple esta condición. Entonces aquí cuando ya hemos multiplicado por k cumple esta condición, entonces aquí debemos demostrarlo. Esto que queremos hacer acá puedo factorizar, que es k x1 más y1 igual a 0, y aquí también puedo factorizar k x1 menos z1 es igual a 0, pero esto vale 0 y esto también vale 0 por él, ¿no? Y k por 0 es 0, es igual a 0, sí, y k por 0 es 0, es igual a 0, verdad. Esto también cumple, son iguales, ¿no? Entonces esto cumple. Disculpe. Dígame. Dije, creo que se congeló su pantalla. ¿Se congeló la pantalla? Sí. Ya, muchachos. Ahora Para sí el ya segundo. está bien. ¿Está bien, muchachos, ahora? Hola. Sí, pero Sí, ahora ¿puedo sí. volver a repetir, por favor? Ah, ya, listo. Ya, entonces primero estoy haciendo el axioma 1, ¿no? Entonces siempre tengo los datos primero. U1, U2, y ahí está el U1 y el U2, y su condición, siempre, para demostrar cualquier axioma. Ahora quiero hacer el axioma 2, que es este. Entonces aquí necesito 1. El U1 ahí está, y su condición, eso teníamos. Ahora aplicamos, ¿no? ¿Qué dice esto? Dice k por 1, entonces k por 1, que es esto. Multiplico esto multiplica aquí, él y él. Esto es igual a todo esto. Ah, pero este es un vector de 3 componentes. Con los 3 componentes puedo aplicar la misma condición que dice primera más segunda. Primera más segunda igual a 0. Y la primera menos la tercera componente. La primera menos la tercera componente. Ahora esto que demostrar. Factorizo k, x más 1 y e1 sale aquí. K, x menos 1. Ahora, pero esto está aquí arriba. Esto vale 0. Y z1 menos x1 menos z1 está aquí y vale 0. 0 por k, 0 es igual a 0. Y 0 por k, 0 es igual a 0. Esto es una igualdad que es verdad y esto es verdad. Entonces cumple. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por tanto, como cumple los dos, ese es subespacio. ¿Listo? Muy bien. De esta manera se demuestran los subespacios. Vamos a seguir haciendo, pero ya pues con problemas más amplios esto en la siguiente clase. Entonces aquí hay uno que pueden hacer para subespacios. Hay que practicarlo por si acaso. A ver. Este no hay que ver, a ver, este. Eso demuestren ya si es un subespacio o no. El 11 dice no verificar que es un subespacio. Supuestamente sí es un subespacio. Ustedes hagan esto enseguida para que puedan practicar. Verificar si el conjunto es un subespacio vectorial. ¿Verdad? Ahí está la familia, el vector y su condición. ¿Se entiende? Muy bien. Bien, entonces quedamos ahí. La siguiente clase ya vamos a ver qué propiedades tiene esto. Es lo que entra la siguiente, que son base, dimensión y teorema de la dimensión de los subespacios y sus operaciones, ¿no?
Bien, nos despedimos hasta la siguiente clase. Enseguida el video. Inge, Dígame. nos tenía que recomendar algunos libros. Ah, ya, para esta parte. Lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Con esto, con el video lo voy a subir los libros de esta parte. ¿Está bien? Está bien. Listo. Y la siguiente clase le damos la explicación de cuál nos va a servir más y todo eso. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima clase, muchachos.